Formosa Capital no es la única localidad hasta ahora que está en fase uno. También lo está Clorinda, que ha pasado por meses bastante complicados, por cierto, también, hablando de cuarentenas estrictas. La tenemos a la señora Alejandra Olmedo, que es una dirigente social, también una referente del PRO, pero que en las últimas horas, digo, nos ha llamado la atención porque ha visibilizado un estudio que han hecho que se relaciona justamente con cuestiones tan prácticas, pero que son tan hondas porque habla de la economía y cómo estamos hoy por hoy, ¿no? Alejandra, muchísimas gracias por recibirnos. Buenos días. Buenos días de Clorinda, un saludo muy grande a todos los televidentes, a todas las personas que siempre están pendientes y nos acompañan también. Les recuerdo que Clorinda es la ciudad que estuvo prácticamente en este aislamiento social preventivo y obligatorio durante más tiempo, no solo en la provincia de Formosa, sino también en todo el país. Hoy ya llevamos 8 meses y 9 días que estamos en una situación de bloqueo o estamos caratulados como ciudad con alta incidencia de casos de COVID-19, y en este caso que estamos también como Formosa Capital dentro de ASPO, por lo menos hasta el 15 o hasta mediados de mes. Y en ese contexto, ¿cómo están hoy por hoy? Hablamos mucho aquí en Formosa con los comerciantes, con los dirigentes sociales y no queremos darle menor espacio al interior y más teniendo en cuenta las características propias que pasó esta ciudad, ¿no? Ale, ¿cómo están ahí? Bueno, vos hacías mención, Lili, a la situación económica. Estamos en una situación tanto comerciantes como ciudadanos que nos dedicamos a otras actividades, en una situación económica bastante delicada. Lo que pasa es que a veces la cantidad de casos por día, a veces la cantidad de vecinos que fallecieron, que ya no están, que nos impactan muy de cerca, y esto nos tiene absolutamente agobiados o pendientes de cómo evoluciona el virus, porque al estar en esta situación de alarma epidemiológica como estamos, eso constituye una prioridad, pero también va acompañada por una situación económica que cada vez es más delicada. Lo que vos mencionabas ayer es simplemente un relevamiento de los precios de las frutas y las verduras, que constituyen en este momento el principal consejo para que integren o predominen dentro de lo que es la alimentación de los habitantes que estamos expuestos a este virus, que ya está, se sabe que es una cepa mucho más agresiva, más peligrosa, que es la cepa de Manaos. Y entonces tenemos que mantener las defensas altas, hay que tener una dieta en la que se disminuyan los azúcares, las grasas, que se privilegie las frutas, las verduras, los frutos secos, los yogures, quesos. Bueno, ¿cuánto sale esto para un clorindense? Fuimos mostrando ayer, por ahí no es la misma calidad de fruta que se recibe por Formosa Capital. No tenemos, a veces tenemos esa opción de comprar de frutas de primera calidad o frutas de segunda calidad. Los precios que yo relevé ayer son justamente de frutas y verduras de segunda calidad. La naranja o el pomelo o el limón, que son los cítricos que nos van a aportar esa vitamina C que tanto en este momento se necesita, están alrededor de 400 o 500 pesos la docena. Entonces, cuando te recomiendan los nutricionistas, es consumir por lo menos 4 frutas al día. En una familia tipo, esto ya excede la docena de naranjas, por ejemplo, por día. Entonces, solo pensando en las frutas, uno dice una familia tipo de 2 adultos y 2 niños, ¿cuánto dinero necesita eh, al mes para consumir lo que los nutricionistas piden, lo que inclusive miembros del Consejo COVID, en no muy afortunadas declaraciones, hicieron alusión a que, por ejemplo, Juana, la señora que murió en la escuela 3, tenía una comorbilidad o que padecía de un problema previo a contraer el coronavirus, la recomendación de hacer dieta. Bueno, ¿cuánto cuesta hacer dieta? A esto se le suma la carne, el precio de la carne. Comprar, por ejemplo, 600 gramos de cerdo, ayer en Clorinda implicaba tener 600 gramos de cerdo, implicaba tener
400 pesos. Está alrededor de 385, 390 pesos esos 600 gramos. Entonces, lo que nosotros decimos es, hay una imposibilidad cuando nos dicen cuídate. Primero, el quedarte en casa es un problema para mucha gente que necesita salir a ganarse el sustento diario, que no depende de la administración pública o que por ahí le es insuficiente la ayuda del Estado que recibe, pero también para otras personas el cuidarte implica dejar de pagar otras cosas, empezar a contraer deudas, porque tener una buena alimentación, alimentar a la familia en este momento debería ser una prioridad, pero no puede ser una posibilidad, no es en la práctica una posibilidad para todos. Y con respecto a los comerciantes, Lili, bueno, vienen con el horario restringido no desde el 1 de mayo, vienen con horario restringido desde hace muchísimo tiempo. Está más golpeado, por supuesto, el sector de los gimnasios, el sector que tiene que ver con las actividades o organizaciones de eventos, el sector que, por ejemplo, lastima mucho y que sería muy útil para el clorindense que se reactivara, que es el transporte público de pasajeros. La empresa Godoy, que es emblemática aquí en Clorinda y que realizaba los viajes diarios a Formosa Capital, no funciona desde todo el año 2020 y 2021 en lo que va, por los conflictos laborales, gremiales o de otra índole que el ciudadano común desconoce, pero que necesita que funcione, porque les cuento que hablando de costos, si bien se puede salir de Clorinda con un hisopado negativo, si uno puede acceder a él y llega a tiempo el resultado, porque tiene que ser de las últimas 48 horas, puede hacerlo en un servicio puerta a puerta, y cada pasaje de ese servicio puerta a puerta cuesta 800 pesos. Es decir, que 800 pesos. 800. Ir y venir a Formosa implica 1.600 pesos. Si es una persona enferma que va por algún control médico, algún tratamiento, necesita un acompañante. Así que hablamos de por cada viaje de 3.200 pesos solo en pasaje. Así que también la empresa Godoy y otras empresas que se dedicaban a este transporte público son una necesidad para Clorinda y son una necesidad para las familias que deben trabajar. No vimos nunca que se pudo abrir el casino, y esto nos recordaban todos los días los empleados con carteles que pusieron enfrente de la avenida situado frente a la avenida principal, que son 21 familias las que están en esa situación, por supuesto desde hace mucho más de un año. Y ni hablar de los comerciantes gastronómicos, que en este momento no pueden ni siquiera vender en la puerta de sus comercios, y solamente pueden vender a través del servicio de delivery hasta las 23 horas. Pero este delivery tiene que estar con una autorización municipal, aparte del permiso de circulación, y eso implica estar en regla, estar al día con el pago de los impuestos, que aquí en Clorinda, pese a los 8 meses y 9 días de bloqueo, jamás se eximió de ningún impuesto, ni siquiera de una tasa municipal a los contribuyentes. Te cuento que, bueno, Formosa sí, el año pasado y hizo, el gobierno de esta ciudad, determinó después, bueno, de varios estudios que se hicieron, la oposición hizo una propuesta para un sector en particular, pero bueno, se amplió mucho más cuando trabajaron el proyecto y se extendió a todos los contribuyentes que pudieran acreditar o al menos empezarle el diálogo explicando que no pudieron trabajar, se les condonaba, o se le hacía un régimen de facilidades a los que se le complicó por la pandemia. Eso no se vivió hasta ahora en Clorinda. No, el Consejo de Clorinda vuelve otra vez, el Consejo Deliberante vuelve a mostrarse bastante dividido, justamente dentro de lo que son los sectores que responden al gildismo, ¿no? Pero están los concejales que responden al intendente Manuel Celauro y otros que responden al senador José Mayans. Se sintió mucho en el tratamiento que hicieron de un proyecto de ordenanza que presentó el único concejal que existe en Clorinda de Juntos por el Cambio, que es el concejal Rubén Acosta, y a través de ese proyecto él solicitaba que el Honorable Consejo Deliberante de Clorinda done insumos, recursos o cosas que son imprescindibles en Clorinda. Bueno, este proyecto fue presentado el 23 de abril, fue tratado recién esta semana, y por supuesto que en principio fue una negativa.
esto trascendió mucho y golpeó a los vecinos clorindenses porque, en primer lugar, ocurrió el caso de Aníbal Villalba, que ocurrió también en estos días, que fue una noticia nacional, trascendió las fronteras de Formosa. Se veía como su familia filmó la situación en que tuvieron que llevarlo al hospital en la caja de una camioneta, aparentemente ya en los últimos momentos de su vida. Creen los familiares que falleció en esas circunstancias por no ir a la ambulancia. No sabemos por qué, no sabemos si las ambulancias tienen combustible, no sabemos si es cierta esta denuncia que hace la familia de que él los días previos no había recibido el oxígeno que necesitaba, que le pusieron oxígeno por pocas horas. Pero ya hay muchas versiones de vecinos o de personas que estuvieron en el hospital con allegados de que el oxígeno se comparte entre dos pacientes, el mismo tubo, o de que se restringe el uso, y ya había preocupación hace bastantes días atrás respecto al oxígeno. Entonces, molesta a la ciudadanía que el Consejo Deliberante, por ejemplo, sí destine dinero para confeccionar planos de la ciudad. Y No leímos tiene, la fundamentación, ¿no? Que se dio sobre esto, la verdad que quedó bastante floja, ¿no? Decían que si así se invertía en eso porque es como que no iban a tener una hoja de ruta si tenían que ir a un lugar a otro, no tenemos el GPS. Pues, la verdad que no claro, entendí esa parte, sí. por lo menos hubieran impreso planos portátiles que pudiera Ujú. llevar el acompañante, el asistente del chofer de esas ambulancias de emergencia y pudiera consultar, pero ese tipo de planos de 1,20 m o algo así es imposible manipular o encontrar una dirección en un vehículo de movimiento. Pero así como esa han tomado otras medidas para destinar recursos y no así al hospital, donde en este momento uno quisiera por lo menos estar más próximo al personal de salud, que no tiene novedades con respecto al bono de 6.500 pesos que había anunciado el presidente de la Nación cuando empezó esta primera etapa de restricciones y que necesita, ¿no? El personal de salud está absolutamente cansado, agobiado, muchos de ellos sin vacaciones, y muchos de ellos también con la presión social y política, ¿no? Hace mucho que el intendente de la ciudad se refirió a la gran cantidad de fallecimientos que hay, diciendo que directamente atribuyendo la responsabilidad al personal que no está capacitado, que no está a la altura de las necesidades o de las urgencias de prioridad. Claro. Así que, Y te preguntamos, digo, ya lo hacemos también con diferentes sectores, pero cada uno nos aporta, ¿no? Lo que ve. Nos interesa que nos digas que con la legislatura le dará fuerza de ley algunas determinaciones que dieron desde el Ministerio de Economía, por supuesto, decisiones del señor gobernador para ayudar en cuestiones sociales y económicas a comerciantes, a también los formoseños en general, ¿no? Porque es bastante amplia la gama de en este contexto de anuncios que se dieron. Nos suele ocurrir, ponerle, hablábamos con la agencia mejor dicho, la Asociación de Agencieros de Formosa, que nos decían, no, Liliana, nosotros no calificamos para eso por los requisitos y las características. Ahí de este contacto que ustedes tienen con la gente, ¿hasta qué punto se califica para estos aportes que se van a dar? bueno, en primer lugar, la interpretación que hacemos aquí en Clorinda es que el subsidio que hay al consumo energético no es un subsidio justamente al comerciante, sino es un subsidio a la empresa, porque va a ir directamente a la empresa para cubrir un consumo que no es tal en Clorinda. Aquí la mayoría está ocupando más de 5.000 kilovatios. Entonces, lo que dicen es que me cobren el exceso, que me subsidie la empresa, el gobierno en este caso de Formosa, pero esos 5.000, pero que me cobren el exceso. Bueno, se han informado y no es así. Realmente hay que tener un consumo inferior a 5.000. Si se consumió 5.005 kilowatts, ese comerciante quedó afuera. Entonces, son muchas las personas que van a quedar nuevamente fuera de ese beneficio. Y otra molestia grande tiene que ver con la moratoria, porque lo que dice el comerciante es vamos a pagar igual, no es que nos están quitando el impuesto, sino nos están prorrogando
para que lo paguemos después, pero nosotros no estamos generando ni vamos a poder generar en este tiempo el dinero que se va a necesitar para cumplir con todas las obligaciones. El personal tiene que seguir cobrando y lo mismo viene pasando con el ATP. Hay una realidad, Lili, que es la economía informal. Aquí hay muchísimos clorindenses que hacen empanadas y venden en la casa. Entonces va el hijo, algún integrante de la familia a repartir. Esa familia que estaba o ampliando el sueldo o beneficio que recibía o directamente viviendo de producir determinadas cosas en su casa, no únicamente gastronomía, es una persona primero que ya puede trabajar de manera hasta las 19 horas. Es muy difícil que por ahí alguien compre a esa hora, ya no pueden hacer delivery porque no están registrados, ya no pueden gestionar ningún tipo de beneficios porque no están aportando a las TIP. Entonces, toda esa economía informal, la que se llama a veces el negro, pero es parte de nuestra economía y moviliza, toda ha quedado siempre fuera de los beneficios. Así que esto es otra vez un vacío para todo este sector de clorinenses, que por ahí es al que más se le ha echado la culpa o se ha maltratado porque tuvo que salir de las casas a buscar el sustento diario, ¿no? Se lo ha acusado de contrabandista o de ir o venir a Paraguay o de generar contagios por el ir y venir, pero es un dilema muy grande para las personas que necesitan ese día a día y ese ingreso generado en la calle para poder subsistir. Claro. Alejandra, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te digo que desde que, bueno, hago periodismo siempre entendí que era tan importante escuchar a todos, ¿no? Porque cada uno te muestra lo que ve, lo que está padeciendo, lo que tiene que enfrentar como desafío, y no quedarnos únicamente con un lado de lo que nos están contando, ¿no? Pues la diversidad en última instancia fortalece, no siempre se toma las cuestiones de esta manera, ¿no? Sería una picardía no preguntarte, tenemos una reacción, podríamos decir, por sectores dentro de nuestra comunidad bastante fuerte con relación a las diferentes formas de expresarse que ha utilizado una parte de nuestra sociedad, no solamente la oposición, comerciantes, sindicalistas, que en un determinado momento dijeron hay que salir a la calle. Y bueno, se los está caracterizando o se los caratula como que estuvieron junto a otros medios nacionales, con sus pares locales, siempre se dice lo mismo, especulando en que se rompa nuestro sistema sanitario y que se empezaran a generar muertes y más contagios. Digo, desde lo que ustedes ejercen, cuando escuchan esto, ¿contestan, no contestan, le parecen que es más de lo mismo? ¿Cómo reaccionan? Porque se da en toda la provincia, no estamos hablando de capital únicamente. Bueno, yo creo que la verdad en lo personal nunca respondí a cosas que ya son demasiado evidente de que forman parte de una campaña de pretextos o de tratar de defender un modelo sanitario que está a la vista de nuestros más de 90 fallecidos en Clorinda y que no estuvo a la altura. Lógicamente también entiendo que es una reacción porque este gobierno de la provincia y sus defensores no están acostumbrados a que la gente reaccione a través de la protesta. También entiendo de que tuvieron nuestros diputados y senadores, especialmente aquí en Clorinda, tuvieron una ausencia muy grande y les dolió que vinieran diputados y senadores de otra parte del país a escuchar nuestras quejas, a hacerlas visibles a nivel nacional. Entiendo que forma parte de la reacción, pero también entiendo que hay un ciudadano ya informado, hay un ciudadano, una mayoría de ciudadanos en Formosa, que por más que haga silencio entiende perfectamente que los que salimos a reclamar justamente también vivimos en esta provincia, también estamos expuestos al virus y no porque salimos a reclamar tenemos que ser estigmatizados o tenemos que ser responsabilizados cuando no tenemos los recursos del Estado para tomar las decisiones que había que tomar. Si en Clorinda no se protestaba, no se iba a habilitar una terapia intensiva. Si en Clorinda no se protestaba, no iba a llegar el tomógrafo que nunca hubo.
que llegó y aún no funciona. Si en Clorinda no se protestaba, no se iban a continuar haciendo los tratamientos médicos de miles de ciudadanos que tenían que ir. No se iba a lograr por lo menos esa libertad transitoria de 12 horas que se logró y que los primeros en utilizarla, que la utilizaron sin ningún tipo de tapujos o restricciones, son gente militante. Y sobre todo, Lili, lo que yo entiendo es que aquí en la provincia lamentablemente hay mucha gente que depende de un contrato que le da justamente por ser un activista político que defiende con garras y uñas cualquier medida sanitaria que tome el gobierno, así le esté perjudicando a su propia familia. Así que yo creo que es un tiempo de unión, que todos tenemos que empezar a aceptar la diversidad de opiniones, pero trabajar contra el enemigo común que es el virus y dejar de atacarnos y de generar molestias en la sociedad que no quiere escuchar peleas de políticos, que Claro. quiere soluciones. Así Muchas que, gracias, Ale, por la comunicación. bueno, un saludo muy grande. Bueno, Alejandra conversaba con nosotros desde Clorinda, Alejandra Olmedo.